Bueno, en este nuevo video, vamos a arrancar con el tema de matrices. En principio podemos decir que una matriz va a ser un arreglo bidimensional en el cual en ese arreglo vamos a denotar los elementos como filas y columnas. Por ejemplo, si tenemos, en este caso que tendríamos un arreglo bidimensional B, lo llamamos B, tendríamos la fila 1, fila 2, columna 1, columna 2, columna 3. En ello vamos a hacer mucho hincapié en, o sea, como siempre un arreglo bidimensional es como si fuese una cuadrícula, ¿sí? Donde vamos a tener mucho cuidado en denotar, para no equivocarnos, con cada elemento de la matriz lo vamos a denotar con un subíndice, donde el primer subíndice, como antes, siempre indicaba la fila, y el segundo subíndice indica la columna. Por lo tanto, este subíndice corresponde fila 1, columna 2. Tengan cuidado de no invertir el orden, porque en algunas ocasiones nos va a traer ciertos errores. Fila, columna. Y siempre lo vamos a denotar aquí como un subíndice. Por lo tanto, este elemento es el 2, 3, porque es la fila 2, columna 3. Bien. Esa matriz, definida de esa manera, vamos a ver que podemos llegar a trabajar con ella y vamos a definir una álgebra que va a regir estas matrices. Y ese álgebra lo vamos a definir en función de las operaciones básicas, que son la suma, la resta o suma algebraica, multiplicación y división. Vamos a ver también que en algunos casos la definimos y en otros casos directamente ni siquiera lo definimos. Como siempre les digo, y a veces uno es repetitivo, pero para que les quede claro ciertos conceptos que a mi entender son importantes, es que muchas veces soy reiterativo en esos conceptos. Cuando nosotros nos enseñaron a trabajar con números reales, nos enseñaron cómo se sumaban, cómo se restaban, cómo se multiplicaban, cómo se dividían, y cuándo esas operaciones se podían hacer y cuándo no. No siempre podíamos dividir un número natural por otro número natural. No siempre podíamos restar un número con otro número natural. Sí siempre podíamos sumar dos números naturales. Bueno, y a su vez la multiplicación tenía algunas propiedades con respecto a la suma. Luego que nos enseñaron, fuimos ampliando ese campo numérico, llegamos a los reales y cumplían ciertas condiciones. Y después con los complejos cumplían otras ciertas condiciones. Bien, acá con matrices es un elemento totalmente nuevo, desde el punto algebraico, donde goza de algunas propiedades que gozaban de los números reales, que nosotros estamos tan acostumbrados a trabajar, y otras que no. Algunas operaciones son muy similares, otras muy distintas, otras no existen. Por lo tanto, como aquí, ya cuando desarrollemos un poco más de matrices, vamos a irnos dando cuenta de lo que yo le estoy queriendo ahora un poco anticipar. Cuando nosotros despejemos, por ejemplo, o sumemos una matriz con otra, o multipliquemos una matriz con otra, esa multiplicación no gozar de todas las propiedades que gozaban los números reales respecto a las multiplicaciones de los números reales, vamos a ver que nos trae ciertas dificultades. Dificultades que cuando trabajamos con números reales, las teníamos, esas propiedades las teníamos tan asimiladas nosotros en nuestro subconsciente que de alguna manera ni siquiera las teníamos en cuenta. Y sin embargo esas eran las propiedades que nos hacían que podíamos a lo mejor despejar
que podíamos decir que este X era igual a este número porque lo habíamos deducido sacando factor común y de ahí lo habíamos despejado, lo que estaba multiplicando, pasando como dividiendo, bueno, todas esas cosas que lo hacíamos en forma sistemática. Ahora, cuando veamos matrices, vamos a ir haciendo una correlación porque van a ver cómo empezamos a ver otra mirada y vamos a decir, ah, claro, por eso hacíamos que para despejarlo teníamos que hacer de esa manera. Si ustedes recuerdan, en primer año siempre nos trajo muchísimos dolores de cabeza el despeje. O sea, uno de los temas cuando uno arranca en primer año, en el cursillo, o que uno hace hincapié, son 4 o 5 temas centrales. Uno de ellos es el despeje, que o no se sabe hacer o se hace, y en muchos casos mal. Bien. Pero bueno, eso ya lo van a ir viendo cuando desarrollemos un poquito más esto que es referente a matrices. Aquí en el apuntecito habla de la definición y luego propone esto, pero esta proposición que hace aquí, que pedimos C tal que sea esto, es en función de una operación que le vamos a llamar multiplicación de matrices, que es un poco más compleja. Por lo tanto, primero, en vez de ver esto que está aquí, vamos a hacer un pequeño salto acá, y vamos a ir a este párrafo y luego volvemos, seguimos en el orden, ¿sí? Es como que este párrafo me gustaría que estuviese al comienzo y no en el lugar que está. Por eso que nos venimos hasta aquí y luego vamos a volver y seguimos en el orden de nuestro apunte. Bien, dice, sean A y B que pertenecen a K, M por N. ¿Qué estamos diciendo? Que A y B son dos matrices cuyos elementos, todos los elementos del A, que será el A11, el A12, el A1N, el A350, 400, y todos los elementos que componen la matriz B son números reales, ¿sí? O sea, toda la composición de esas matrices que nosotros vamos a trabajar, por ejemplo esta, que aquí van a ser numeritos, acá hay numeritos y números reales, no son números complejos. O sea, nosotros todo lo que estamos basando en álgebra lineal lo estamos haciendo en función de los números reales. Bien. Entonces, como decíamos, retomando, sean A y B dos matrices, cuyos elementos son absolutamente todos números reales, y que A tiene M fila, N columnas. Recordemos, en este caso vamos a denotar con supraíndice la cantidad de filas y columnas que tienen las matrices, denotando, como siempre, primero fila, luego columna, ¿sí? Para que no nos equivoquemos. Fila, columna. O sea que tiene M fila por N columna. Definimos su suma, A más B, como C, que también pertenece a los K, M por N. Con C sub IJ igual a sub IJ más B sub IJ. Bien, acá estamos haciendo la primera, o una de las primeras veces, si bien ya habíamos estado trabajando un poquito cuando trabajamos con operaciones elementales de fila, y algo de esto habíamos estado explicando y diciendo y nos habíamos puesto de acuerdo para saber cuándo una matriz tenía tantas filas y tantas columnas, etcétera, etcétera. Pero era como que lo habíamos dicho sin dar muchas definiciones, sino que eran terminología que la habíamos aceptado. Aquí vamos a trabajar bastante con el tema de subíndices y supraíndices, o sea, la notación subindicial y supraindicial. ¿Por qué? Porque una manera sumamente compacta de expresar una ecuación que si la tuviéramos que expresar en forma extensa, o sea, término a término, serían ecuaciones muy, muy largas. Mientras que con la notación subindicial es sumamente compacto. Esto en física uno trabaja mucho
con toda la parte de notaciones subindiciales y supraindiciales, porque como les digo, es muy compacta, pero si bien es una notación que es, digamos, como que cierra por todos lados, no tiene ningún error en cuanto a la notación, hay que ser muy estricto en respetarla, a tal punto que si uno trabajara en física y en física, no sé, cuántica, o sea, se usa muchísimo ese tipo de notación por la rapidez con que uno puede denotar, con la rapidez que uno puede explicar una fórmula. Pero a veces es un poco compleja hasta que uno entiende la operación que tienen este tipo de notaciones. Vamos a irlo leyendo de a poco para irlo entendiendo entre todos. Este párrafo que es de un renglón y un poquito. Como decíamos, tenemos dos matrices, cuyos tienen m fila y n fila, y definimos la suma. Primera cosa que tenemos que tener en cuenta, que A y B tienen la misma cantidad de fila y columna. No necesariamente misma cantidad de fila y columna entre A y B, no que sea cuadrado, que tenga 2 filas por 2 columnas. No, puede tener 2 filas con 20 columnas. O 2 filas con 2 filas, o con 2 columnas. O sea, puede ser cuadradas o rectangulares las matrices. Pero lo que sí, si A tiene m fila por n columna, B también tiene que tener m fila por n columna. Porque si no, no puedo definir la suma. Porque la suma es otra matriz que tiene la misma cantidad de filas, y columnas que A y B. O sea, que el resultado es otra matriz. O sea, la suma de dos matrices me da una matriz. Y uno dice, y sí, más vale. No tan más vale. Ya vamos a ver el año que viene en vectores, en álgebra 2, que cuando sumemos dos vectores, vamos a obtener otro vector. Ahora, cuando multipliquemos dos vectores, hay veces que podemos obtener un vector o hay veces que podemos obtener un número. No necesariamente en la operación multiplicación entre dos elementos, el elemento resultante es de la misma especie que los dos elementos originales. En este caso sí, nosotros tenemos dos matrices y el resultado es otra matriz. Es más, esa matriz es exactamente igual a la cantidad de filas y columnas que tenían A y que tenían B. Resumiendo, A, B y C van a tener la misma cantidad de filas y columnas entre las tres. Y cada uno de los elementos de C, por eso acá ponemos C y J. Cuando aquí no ponemos nada, se supone que los I y los J son cualquier I y cualquier J, porque yo acá no estoy dando ninguna limitación en cuanto al I y al J. Como el I, fíjense que acá yo pongo C y J, esto sería el elemento C, fila I, columna J. O sea, acá el 1 sería el elemento, o el 2, el elemento fila 1, columna 2, o sea, si esta es la matriz A, sería el A1, 2, este elemento, ¿sí? Bien, ¿qué me está diciendo? Que todos los elementos de la matriz C, particularmente el I y el J, que puede ser cualquiera, donde el I va a ir entre 1 y M, y el J va a ser entre 1 y N. O sea, si la matriz es 4 filas por 5 columnas, el I será entre 1 y 4, y el J será entre 1 y 5. Cualquier combinación que nosotros querramos. Cada uno de los elementos de esto, ¿cómo se obtienen? Por sumar el mismo elemento en la misma posición de A con el mismo elemento en la misma posición que en B. Lo sumamos y obtenemos el mismo elemento en la misma posición que los dos originales y ponemos el C. O sea, dicho de otra manera, supónganse que yo tengo esta matriz A y esta matriz B. Acá es una multiplicación, pero supónganse que aquí tiene una suma. Si esto es A y esto es B, A más B será, tomo este elemento y lo sumo con este. Y lo pongo como el elemento C, 1, 1.
este elemento más este elemento será el elemento C12, y así sucesivamente. O sea que la matriz C, en la primera fila, primera columna, va a tener el número -2. En la primera fila, columna 2, va a tener el elemento 2. Y así lo vamos haciendo, lo vamos repitiendo hasta barrer todos los elementos de nuestra matriz. ¿Sí? Y ahí tenemos la suma de la matriz A más la matriz B. Bien. Eso es suma de dos matrices. Es muy sencillo. No creo que le vaya a traer ninguna complicación. Todo lo que decimos para suma, podemos decirlo para resta. O dicho de otra manera, esto en realidad es la suma algebraica de la matriz A y B. Porque le vamos poniendo los signos que corresponden en los elementos que tienen el más o el menos. O sea, si fuera A menos B, acá pongo un menos, pues el elemento será -3 menos 1. O si fuera A esta y esto es B, y hago A menos B, será 1 menos -3, sería +4. O sea, aplicamos las reglas de álgebra que sabíamos para números reales. Bien, eso sería en cuanto a suma o resta de matrices. Nos falta definir la multiplicación y la división para tener en principio definidas las operaciones, las 4 operaciones. Bien, vamos a ver que vamos a definir la suma, la resta, definimos la multiplicación y no definimos la división. En álgebra 2, cuando arrancamos, vamos a ver un tema que se llama estructuras algebraicas, espacios vectoriales, y vamos a dar una serie de definiciones de estructuras algebraicas. Esto es una estructura algebraica, en el caso de matrices. En esas definiciones, uno nunca habla de la operación división. O sea, en esas definiciones de estructura algebraica y de operaciones que van a tener definida ahí adentro, uno define la suma o suma-resta y la multiplicación, y nunca habla de la división. A tal punto que aquí, cuando trabajemos con matrices, vamos a poder ser capaces de sumarlas, restarlas y multiplicarlas. Pero nunca vamos a ser capaces de dividirlas, porque no está definida la división de matriz. Primera gran diferencia a los números reales como estamos acostumbrados. Con los números reales estábamos acostumbrados a sumar, restar, multiplicar y dividir. Bien, aquí ya de las 4 operaciones básicas, una deja de tener lógica o deja de existir porque ni siquiera está definida. Por lo tanto, adelantándonos un poco, cuando tengamos matrices, solamente vamos a poder sumarlas algebraicamente o multiplicarlas. Eso ya van a ver que nos va a traer una serie de complicaciones a la hora de operar con las matrices que no es menor. Bien. Por lo tanto, dice, a ver, supongamos que tenemos una matriz B, cualquiera, esta matriz. Una matriz de 3 columnas, 2 filas. Y se nos ocurre, nos levantamos hoy y decimos, vamos a encontrar una matriz C y la voy a armar de esta manera. Esta matriz C va a tener 2 filas, porque fíjense que la notación que anteriormente habíamos hablado, recuerdan que las matrices las podíamos denotar de esta manera, donde no teníamos ningún grado de definición o de detalle, era la matriz B a secas. Lo podíamos denotar por sus filas. Aquí teníamos un poco más de detalle porque nos estamos refiriendo a la fila C. ¿Y por qué me refiero a la fila C? Porque este 1 lo puse como subíndice y no como supraíndice. Si yo este 1 lo hubiese puesto aquí como supraíndice, nos estaríamos refiriendo a la columna 1 de la matriz C. Y este era el mayor grado de detalle, porque aquí especifico uno por uno los elementos de nuestra matriz. Y a veces era
suficiente trabajar con este grado de detalle, a veces nos convenía así, o a veces teníamos que expresarlo así. Bien. Entonces, como decíamos, se nos ocurre armar una matriz, una matriz C cuyas filas sea la 1 y la 2. O sea que esa matriz C tiene dos filas nada más. Pero esa fila 1 la pensamos como 2 veces esta fila, más 3 veces esta fila. Bien. Por lo tanto, y anticipándonos un poquito, de alguna manera todavía no hemos definido lo que es la multiplicación, porque acá hay otra salvedad. Fíjense que nosotros aquí estamos trabajando con dos elementos distintos. Por un lado las matrices y por otro lado los números, donde las matrices tienen una forma de operar y los números, por lo que sabemos hasta ahora, con los números reales como que tienen otra forma de operar. Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos A por B, una cosa es que A y B sean dos matrices, otra cosa es que A y B sean dos números, o que A sea un número y B una matriz. La forma de trabajar o de operar van a ser distintas. En el caso de un escalar por una matriz, ¿cómo se define la multiplicación? O sea, lo que no puedo es sumar, obviamente, una matriz con un escalar. Sí puedo multiplicar una matriz por un escalar, que más adelante está aquí definido, pero vamos a irlo anticipando. Cuando yo multiplico una matriz por un escalar, obtengo una nueva matriz, que esa nueva matriz tiene la misma cantidad de filas y columnas que la matriz original. Y los elementos de esa nueva matriz multiplicada por el escalar surge de agarrar ese escalar y multiplicar cada uno de los elementos de la matriz. Si nuestra matriz es B y el escalar es K, la matriz K por B va a ser en la fila, en el elemento 1, 1 va a ser K veces B1, 1. El elemento 2 va a ser K veces B1, 2, K veces 1, 3 y así sucesivamente. O sea, es muy sencillo. Si yo aquí pongo un K, para multiplicarlo, multiplico todos los elementos por K. Y la matriz sigue teniendo la misma cantidad de filas y columnas. Es lo mismo hacer K por B que B por K. O sea, es conmutativa el producto de un escalar por B, que ya lo habíamos dicho, ¿sí? Más que conmutativo, le habíamos dicho que era homogénea, ese tipo de propiedad. Bien. No, perdón, no lo habíamos dicho, eso se los dije a los chicos de álgebra 2 en la parte de estructura algebraica, por ahí se me confunde. Se los digo ahora. Cuando nosotros tenemos dos elementos, el A y el B, nosotros estamos acostumbrados a decir que si A por B es igual a B por A, y lo que vincula A con B es un por, una multiplicación, o A más B es igual a B más A, y lo que vincula A con B es una suma. Si se cumple eso, decimos que esa operación, que en un caso de multiplicación o suma, es conmutativa con respecto a los números reales. ¿Por qué? Porque tenemos dos números reales. Cuando nosotros tenemos dos matrices, A por B, y hacemos B por A, ahí estaríamos diciendo, si eso fuese igual, que ya vamos a ver si es igual o no, pero si eso fuese igual, diríamos que la multiplicación de matrices sería conmutativa. Ahora, si nosotros en vez de tener dos números A y B, o dos matrices A y B, tenemos una matriz y un número, y decimos que A por B es igual a B por A, como son dos elementos distintos, en algunos libros no lo van a ver eso como propiedad conmutativa, sino como propiedad de homogeneidad. Es como para diferenciarlo, porque estamos diciendo que tenemos dos elementos de especies distintas, ¿sí? Bien. Por lo tanto, volviendo,
B1 es una matriz de una fila por 3 columnas, porque es esta matriz, la que está aquí. Es esta matriz, que tiene una fila y 3 columnas. B2 es también una matriz de una fila por 3 columnas. Por lo tanto, 2B1 es una matriz de una fila por 3 columnas y 3 veces B2 es otra matriz de una fila por 2 columnas. O sea, esto es una matriz de una fila por 3 columnas, matriz de una fila por 3 columnas. Entonces puedo sumar, por lo que dijimos recién, esta matriz con esta matriz y el resultado es otra matriz en la cual tiene los mismos cantidad de fila y columnas que esta. Por lo tanto, C1 es una matriz de una fila por 3 columnas. Y por lo que dijimos para C1, podemos decirlo para C2. Por ende, la matriz C que nos piden es una matriz que va a tener 2 filas, C1 y C2, por 3 columnas. Cuando esto lo pensemos como matriz. Habíamos dicho que si nosotros armamos con matrices filas y las disponemos en matrices columnas, es como que nos aparece una matriz rectangular, igual cuando lo hacemos a la inversa. Bien. Esta matriz C que se nos ha pedido, vamos a disponerlo en un esquema como está expresado acá. Y van a ver que ese es el esquema que siempre nosotros vamos a usar cuando multipliquemos matrices. Más adelante, porque todavía no hemos definido específicamente la multiplicación, pero váyanlo teniendo presente porque un esquema que lo vamos a usar muchísimas veces, este esquema. Yo pongo la matriz B, ven que está acá repetida. Esta matriz, que es estos coeficientes, 2, 3, 4, 5, podríamos decir que C1 es combinación lineal de la matriz B, de las filas de la matriz B, con los escalares 2 y 3. Y que la fila de la matriz C2 es combinación lineal de las filas de la matriz B según los coeficientes 4 y 5. O también podríamos decir que la matriz esa que hemos obtenido es una combinación lineal de las filas de la matriz B. Es más, si esto yo lo dispongo geométricamente de esta manera, donde pongo el 2, el 3, el 4 y el 5, y esto lo pienso como una matriz A, que la pongo aquí, yo podría decir que esta que tengo aquí es mi matriz pedida, C. Y fíjense lo que estábamos diciendo. C, esto que está aquí, eso es un número. Es 2 veces el valor que tiene acá B1, que acá, porque esto es en forma algebraica, pero acá tendré, no sé, será la matriz 2, 4, 8, menos 1, 0, 2. O sea que esto, B11 es un número, y este B21 también es un número, por lo tanto, todo esto es un numerito. O sea, acá hay un numerito, esto es otro numerito, esto es otro numerito, o sea, son 6 numeritos. Donde este numerito sería fila 1, columna 3, fila 1, columna 2, fila 1, columna 1, y así para la segunda. Por lo tanto, la matriz C1, o las filas de la matriz C, la fila 1, va a estar compuesta por este numerito. O sea, porque fíjense, es 2 veces B1. ¿Qué hacía yo? Multiplicaba el 2 por esto, más 3 veces la matriz B2, que sería este elemento. ¿Sí? A ver, espérenme un segundito que se los voy a... Miren, nosotros teníamos esto, ¿verdad? Lo que teníamos acá. Vamos a ver que la matriz esta C pedida no es más que lo que está aquí. C1 era 2 veces B1 más 3 veces B2, ¿verdad? B1, la fila 1 es B11, B12, B13.
Si lo multiplicamos por 2, nos queda la matriz esta que estaría en rojo. Y esta sería la segunda fila de la matriz B, que si lo multiplicamos por 3, nos queda lo que está aquí. Si yo ahora la primer fila de la columna C, que era lo que nos pedía ahí en el teórico, C1 era 2 veces B1 más 3 veces B2, ¿qué tendría que hacer? Como decíamos, sumar esta matriz más esta matriz que nos da esta matriz. 2 veces B1 es esto más esto. Ese es el primer elemento de la matriz C1, fila. O sea, sería este elemento que está acá. El segundo elemento de esta va a ser este elemento con este, ¿y dónde lo pongo? Como segundo elemento acá. Y el tercer elemento, el tercer de este con este, lo sumo y lo pongo aquí. Por lo tanto, acá nos queda la fila C1. Lo mismo hago con la fila C2, que sería lo que está acá. 4 veces B11 más 5 B21 más, ¿sí? Que me estaría representando exactamente lo que me piden aquí. Bien. ¿Estamos? Fenómeno. Entonces, ya hemos obtenido la matriz C, donde esta matriz C la podemos pensar como que es combinación lineal, las filas de la matriz C, como combinación lineal de las filas de la matriz A según las columnas de B, o las filas de B según las columnas de A. Ya lo vamos a ver. Bien, donde A son los escalares de la combinación lineal que hemos dispuesto como una matriz 2, 3, ¿sí? Es lo que decimos acá, miren, dice, observen que, primero, 1, esta es la matriz pedida, porque nos habían pedido, o sea, 1, que es esto, es la matriz pedida. Nos habían pedido que armáramos una matriz, esta, que tenía que cumplir con estas condiciones, que ser 2 veces B1 más 3 veces B2, y la otra fila 4 veces B1 más 5 veces B2. Esta matriz que hemos obtenido cumple con la condición pedida. Que las filas de C son combinación lineal de las filas de B según los escalares correspondientes de las filas de A. Las filas de B son combinación lineal de las filas de A según los escalares de esta fila. Yo ahí recién les dije mal. O sea, las filas de C son combinación lineal de las filas de B según los escalares de las filas de A. Vuelvo a repetir, combinación lineal de C, porque aquí tendría las filas de B según los escalares 2 y 3, que son la fila de A. Y para la segunda fila vuelve a cumplirse lo mismo. Acá, la fila de C, ¿cómo la obtuve? De hacer una combinación lineal de las filas de B según los escalares de la fila de A. Que acá tenemos C, combinación lineal de las filas de B según los escalares de la fila de A, porque lo dispuse así. ¿Está bien? Pero podemos pensarlo de otra manera. Que las columnas de C, estas tres columnas, son combinación lineal de las columnas de A según los escalares de la columna de B. Fíjense, 2 y 4 se repiten acá, 3 y 5 se repiten acá, ¿y qué escalares multiplico a ambos? Este y este. O sea que yo puedo pensar que C es igual a A supra 1 por B1 más A supra 2 por B2, B21. Por lo tanto, la columna 1 de C es combinación lineal de las columnas de A según los coeficientes de la columna de B. Esto se repite para la primera. Podemos decir lo mismo aquí para la segunda, donde tenemos 2 y 3, perdón, 1 y 2, que serían
coeficiente, y aquí tenemos la columna. 2 y 4, columna 3 y 5, coeficiente que es combinación lineal, el 1, 2 y el 2, 1. Y lo mismo podemos pensar para la columna 3. 2 y 4, 3 y 5, coeficiente de combinación lineal, 1, 3, 2, 3. Bien. Lo decimos rápidamente. Observemos que 1 es la matriz pedida, que las filas de C son combinación lineal de las filas de B según los escalares correspondientes a las filas de A. Pero lo podemos pensar de otra manera, que las columnas de C son combinación lineal de las columnas de A según los escalares correspondientes de las columnas de B. ¿Sí? Bien. ¿Qué podemos decir? Que C va a estar definido si por cada una de las filas vemos tantos escalares como filas tiene B. Número de columnas igual al número de filas de B. Y C tendrá tantas columnas como B y tantas filas como A. Y C se llama producto de A por B. ¿Qué es lo que me está diciendo? Fíjense, que yo lo que hago en realidad es como si yo multiplicara este valor por este, y este valor por este, y lo pongo acá. ¿Ven? Y luego, para obtener este valor, ¿qué hago? Este valor por este, y este por este, y lo pongo acá. Y este, hago este por este, y este por este, y lo pongo acá. Y así lo repito para todos. Entonces, ¿qué ocurre? Por eso acá les comenta que dice que C va a estar definida en el caso que tengamos número de columnas de A igual al número de filas de B. O sea, el número de columnas de A tiene que ser igual al número de filas de B. Porque cuando se cumple esa condición, yo voy a empezar columna 1, fila 1. Columna 2, fila 2. Ahora, ¿qué pasaría si acá yo tuviese una tercera columna? Haría columna 3 por fila y no tengo más fila. Entonces queda indefinido. Por eso cuando se me terminan las columnas acá, automáticamente se me tienen que terminar las filas de acá. Para que siempre pueda armar la pareja. O sea, en este caso, como tengo 2 columnas y 2 filas, yo hago columna 1, fila 1. Columna 2, fila 2. Se me terminan las columnas y la fila a la vez. Si yo acá hubiese tenido una fila más, hubiese hecho columna 1, fila 1, columna 2, fila 2, y esta fila no tengo para multiplicarla con ninguna columna acá. Por eso, cuando nosotros hagamos una multiplicación, cuando hagamos A por B, y fíjense que estamos diciendo que es A por B, no B por A. Importantísimo. ¿Ven lo que pusieron, lo que hemos puesto aquí? A por B igual a C, no B por A igual a C. Cuando hacemos A por B igual a C, A, el premultiplicador, lo ponemos en esta parte. Y el B, el postmultiplicador, lo ponemos aquí. Y ahí estamos haciendo A por B. Por lo tanto, para que la multiplicación de una matriz, tenemos que tener tantas columnas del que premultiplica como filas del que postmultiplica. Y el resultado C, la matriz C, va a tener tantas filas como tiene A y tantas columnas como tiene B. Por lo tanto, fíjense que es mucho más complejo la multiplicación de matrices que la suma. Bien, vamos a tratar de expresar eso que hemos hecho aquí en notación subindicial, y vamos a ver que eso es mucho más reducido, pero a veces un poco más complejo de verlo. Y lo vamos a hacer así. Una cosa, antes de seguir con esto que es importante, que es lo que yo les dije. Fíjense en este ejemplo dado, hemos hecho A por B.
Ahora, si hubiésemos puesto B por A, quiere decir que esto lo tendríamos que haber puesto acá y A lo tendríamos que haber puesto acá. Era como que acá íbamos a tener un número y un número, y estos dos números no estarían si permutamos esto. Entonces, nos ocurriría lo que decíamos recién. Haríamos este por este y este que tendríamos acá no lo podríamos multiplicar. Conclusión importante. A por B no es igual a B por A, en primer lugar. Ni siquiera a veces A por B existe y B por A no existe. O sea que ni siquiera no es que no sean iguales. Hay veces que no se pueden hacer. O sea, es como si yo dijera, tomo el número 2 por 3 y me da 6, ¿no es cierto? Y si yo hiciera el 3 por 2, me da 8. Yo digo que A por B o 2 por 3 no es lo mismo que 3 por 2, porque en un caso me dio 6 y en el otro 8. Pero acá va más allá. O sea, porque en un caso me dio 2 por 3, 6, y en el otro 3 por 2 no me dio ni 8 ni nada. Directamente no estaba definido el 3 por 2. O sea, estaba definido el 2 por 3 y el 3 por 2 no estaba definido. Es lo que ocurre acá. El A por B está definido. El B por A hay veces que va a estar definido. Cuando las matrices son cuadradas, A por B no es igual. A por B está definido y B por A también. Pero no implica que A por B sea igual a B por A. Pero cuando las matrices no son cuadradas y son rectangulares, A por B puede estar definido y B por A ni siquiera no es que son distintos, sino que B por A ni siquiera está definido. Por lo tanto, vemos la gran primera diferencia a lo que nosotros estábamos tan acostumbrados con los números complejos, a decir que el producto era conmutativo. Estamos tan acostumbrados a decir A por B igual a B por A, acá nos tenemos que olvidar de ese concepto. Bien, dicho esto, ahora sí vamos a definir el producto de dos matrices, pero en forma subindicial. Y vamos a tratar de leerlo y entender todo lo que hemos expresado aquí. Dice, sean A que pertenezca a los K M por N y B pertenece a los K N por P. Miren, M, N, N, P, K, K. O sea, tanto A como B, todos sus elementos son números reales. M fila, N columna. No sé, 2 filas, 4 columnas. B tiene que tener 4 columnas por la fila que querramos. O sea, en la notación subindicial, como decíamos, tenemos que ser muy específicos. Y tenemos que ser muy observadores. Fíjense que aquí se repite el mismo supraíndice. Este no tiene nada que ver con este, por eso le hemos puesto dos letras distintas. Este con este tampoco pueden ser cualquier número, por eso le hemos puesto letras distintas. Pero este con este tiene que ser el mismo número. Si yo acá tengo un 3, acá forzosamente tengo que tener un 3. Es por lo que habíamos dicho hoy, que si hacemos A por B, la cantidad de columnas de A tiene que ser igual a la cantidad de filas de B. Por eso dice que el producto de A por B es la matriz C, que va a tener M por P, la misma cantidad de filas que tiene A y la misma cantidad de columnas que tiene B. Es como que si hacemos A por B, es como si esto lo juntamos con esto y siempre este índice con este tiene que coincidir. Es como que se, no sé, entre comillas, como si lo simplificáramos, ¿no? Es una regla mnemotécnica. Es como que estos dos se simplifican y me queda M por P. Por eso que siempre la matriz resultante del producto me va a quedar el número que tenga acá y el número que tenga acá. O sea, la cantidad de filas de M, de A, que es M, y la cantidad de columnas de B, que es P. Por eso que C es M por P. O sea, si A tiene 2 por 3,
para que esté definida B, tiene que tener 3 por 4, por 5, por 6, por 10. Si es 2 por 3, 3 por 10, pues la C será 2 por 10. ¿Eh? Bien, hasta acá estamos bien. Acá es más complicado. Miren, dice que los elementos C y J, quiere decir que todos los elementos de la matriz C, ¿cómo se obtienen? De hacer esta cuentita, que dice sumatoria de K1 a N de los A sub I K por los B sub K J. ¿Qué estamos diciendo acá? Este signo es sumatoria y vemos que el K va de 1 hasta N. Este numerito es igual que este porque acá puse K. Entonces, si yo hago el C1, 2, si yo pongo acá el 1 y el 2, el C1, 2, esta formulita sería A1, 1, B1, 1, más B1, perdón, este era el C1, 2. Entonces esto sería A1, 1, B1, 2, más A1, 2, B2, 2, más A1, 3, 3, 2, y así hasta que el K se repite n veces y llegamos al número n. O sea que aquí tengo una suma, dos sumas, tres sumas. Fíjense, aquí lo tenemos más extendido esta expresión. Esta expresión es la misma que está aquí. El elemento IJ, que no nos olvidemos que este puede ser C11, C12, cualquier elemento de C. ¿Cómo lo voy a obtener? De multiplicar, miren acá arriba. Este elemento, ¿cómo lo obtuve? De hacer este por este por este. O sea, este elemento, o vamos a poner este elemento que no tiene los mismos subíndices para que no se confundan. Este elemento es el C21. ¿Cómo lo obtuve el C21? De hacer el A21 por el B11 más el A22 por el B21. Fíjense que el subíndice este siempre es el mismo. Este con este siempre se repite, ¿ven? N con N, 1 con 1, 2 con 2, o sea, porque yo hago este por este. Luego tomo el segundo de acá, que va a ser A y 2, por el B2J. Luego tomo el tercero, el B y 3, por el B3J. O sea, siempre este subíndice se repite. Y este subíndice es el del elemento de la fila del C, y este subíndice es el elemento de la columna del C. Por eso que es el C y J. ¿Estamos? Bien. Esto también lo podemos expresar de otra manera. Lo podemos pensar como que las columnas de la matriz C, producto de A por B, lo podemos expresar como el producto de la matriz A por las columnas de J. O las filas C sub I, la podemos expresar como la columna, la fila iésima multiplicada por la matriz B. Esto que está aquí es lo mismo que pusimos aquí, es lo mismo que pusimos aquí. O sea, son todas formas distintas de expresar A por B. Bien. Esto, si bien ahora les parece que es un poco complejo, pero yo diría que traten de leerlo, entenderlo lo más que puedan, hagamos el práctico y una vez que hayamos hecho el práctico, que ya estén muy canchero en cuanto a la parte algebraica del práctico, volvamos al teórico y lo van a entender con más profundidad porque, como les digo, es la primera vez que trabajamos con varios subíndices juntos y en una primera instancia se nos puede complicar un poco el entender todo estos líos de subíndices y supraíndices. Bien. Por último,
Bueno, vamos a dejarlo para un video posterior para que no sea tan largo. Vamos a ver las propiedades que tienen. O sea, en este video, en resumidas cuentas, hemos hablado un poquito de lo que es una matriz y hemos dado las operaciones elementales suma, resta y multiplicación, que son las tres operaciones que solamente nos van a estar permitidas al trabajar con matrices. Luego, en el próximo video, vamos a arrancar aquí en la página 9, donde aquí lo que estamos haciendo, damos una serie de propiedades que cumplen la multiplicación y la división, propiedades que nos van a servir para posteriormente trabajar en forma algebraica las matrices. ¿Sí? Vamos a ver todas estas propiedades que son fundamentales. Con ellas nos van a permitir, como decimos, trabajar con las matrices. Y luego ya arrancaremos en un próximo video con matrices elementales. Bien, entonces, nos vemos en el próximo video donde vamos a hacer uso de lo que hemos aprendido o hemos definido lo que es la suma de matrices y multiplicación. Y vamos a hacer uso de qué propiedades, o vamos a hablar sobre qué propiedades permiten o respetan ese producto y esa suma de matrices.